amigos, aquí está una nueva edición más de Cambalache. Esta vez nos hemos trasladado hasta la legislatura provincial para charlar un poco de todo con el legislador Ezequiel Pedecini del Frente de Izquierda. Vamos a hablar de todo, lo digo porque esto va a ser un mano a mano, como ya lo hemos hecho con otros dirigentes políticos o funcionarios. Hablar de todo sin pelos en la lengua. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy bien, un gusto poder charlar con vos nuevamente, así que esperamos disfrutar de la charla para comentar lo que ustedes necesiten y poder difundir los pensamientos, las posiciones y los debates políticos que del Frente de Izquierda también queremos discutir. Me parece bárbaro, ¿no? Porque no debe ser fácil, se me ocurre, trabajar como le toca a ustedes, que son 3 en el bloque del Frente de Izquierda, en un espacio tan unificado, ¿no? Porque creo que terminan siendo por ahí la única oposición, ¿no? Sí, eso es así. La legislatura de Córdoba es un lugar muy hostil para los luchadores sociales, para los trabajadores y en particular para la izquierda. Es una escribanía de lujo en donde la mayoría de Unión por Córdoba y Cambiemos hace funcionar la legislatura a su gusto y siempre a pedido de los grandes empresarios. Es un lugar en donde se tejen acuerdos siempre en contra de los trabajadores y de los sectores populares. Cuando aquí hay mucho revuelo y hay mucho trabajo, debemos estar alerta a los trabajadores porque siempre o viene la reforma jubilatoria o un intento de aprobar la ley de bosques. Entonces es dificultoso, pero nuestro trabajo no es solamente legislativo, sino que es acompañar las luchas que los trabajadores y los sectores populares dan en las calles y tender un puente para que esas luchas ingresen a la legislatura. Hoy lo estamos haciendo, por ejemplo, con los trabajadores de Plascar para que efectivamente se reconozca su cooperativa y la legislatura esté a la altura de las circunstancias, de que se expropie el predio para garantizar los puestos de trabajo. Y así lo hemos hecho, por ejemplo, con la ley de bosques o los sinfín de luchas que en los últimos 2 años han recorrido nuestra provincia. Es un lugar difícil, pero las luchas pueden permitir triunfos y creemos que ese es el camino que debemos seguir. Venimos de una elección en que la izquierda tenía una expectativa muy importante, porque venía de hacer una muy buena elección anterior, en el 2013, y el resultado no fue quizás el que se esperaba, ¿no? Sorpresivamente, de pronto, me parece, en un momento donde el kirchnerismo está tan golpeado, en Córdoba logró ubicarse tercero y relegar a la izquierda a un 4º lugar. Bien, efectivamente, creemos que hay que analizar la situación política del país para poder obtener las respuestas más precisas posibles y sacar las conclusiones justas, que nos permitan ver la dinámica de la realidad y no solamente una foto. Efectivamente, nosotros dábamos la pelea para tener un diputado de los trabajadores en el Congreso de la Nación y que el lugar de Liliano Olivero sea ocupar la banca que nos robaron en el 2013 y que esto es de público conocimiento. Creemos que hay una realidad que nuestro país ha ganado falsamente la cabeza y el voto de un sector de los trabajadores y los sectores populares, que es una bronca muy importante con los 12 años de gobierno kirchnerista. Esto ha significado que la gente vote con bronca y elija a una opción que no va a servir para resolver sus problemas, nuestros problemas de los trabajadores y los sectores populares, que es Cambiemos. Ha habido un voto masivo de los sectores populares, de los trabajadores, que han visto en Cambiemos la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, y esto es falso. El gobierno de Macri no va a resolver los problemas de la clase trabajadora porque, como decíamos nosotros en la campaña, viene a aplicar un profundo ajuste centralmente sobre los trabajadores, sobre las conquistas históricas, sobre las condiciones de trabajo, sobre el salario, y esto parecía no verse del todo, pero confiamos en que estos trabajadores que hoy depositan sus expectativas en una falsa opción, que es la de Cambiemos, en la experiencia política con el gobierno, efectivamente vean lo que nosotros estamos discutiendo y estamos denunciando en la campaña electoral. Denunciamos que es un gobierno muy ligado a las empresas, que es un gobierno pro-patronal hasta manija, un gobierno pro-imperialista que gasta más en pagar la deuda externa que en salud y en educación,
que viene a aplicar un profundo ajuste, que avanza en el saqueo de los recursos naturales, pero esto pareció no quedar claro en la campaña electoral. No quedar claro en la campaña electoral porque la campaña electoral fue vacía, fue una campaña vaciada de contenido político, en donde la línea de Durán Barba se terminó imponiendo en la realidad, y los candidatos no discutían política, sino que lo único que hacían era decir pequeños eslogan y versitos por encargo en la campaña electoral. En ese sentido, seguimos confiando en que la clase trabajadora va a buscar resolver sus problemas, que el gobierno de Macri no va a resolverlos, sino que los va a empeorar, y en ese sentido creemos que hicimos una muy buena campaña política, porque dijimos lo que hoy está sucediendo. Días después de que Macri, Cambiemos, haya ganado las elecciones legislativas, ya se está imponiendo la reforma laboral junto con el acuerdo del PJ y los gobernadores, que se decían ser oposición, y de las traidoras conducciones sindicales, de la burocracia sindical que está firmando los acuerdos de la reforma laboral, dándole el apoyo al gobierno de Macri. Ahora, ¿cómo ha manejado inteligentemente esta campaña Cambiemos desde la figura de Durán Barba, ¿no? Porque es inexplicable, porque a diferencia del 2015, donde el discurso era uno y después la acción fue otra, hoy directamente el discurso fue lo que iban a hacer. O sea, no había una mentira, es decir, la gente no votó una mentira, porque le decían que le iban a ajustar más, y así mismo votó. Tal es así que en la misma noche de la elección, después de la elección, sube la nafta, ¿no es cierto? Bien, esto es parte de la confusión, porque si bien esto lo decía de alguna manera, y se muestra en la composición social de los candidatos, que son grandes empresarios. Digo, el ministro de Energía de nuestro país es Aranguren, es el que liberó el precio de los combustibles semanas antes de las elecciones, y que el mismo domingo, como vos decís, los precios subieron mientras estábamos esperando los resultados electorales. Esto muestra el verdadero rostro del gobierno. Ahora, nosotros creemos que los trabajadores no votaron a Cambiemos para que aplique un profundo ajuste. Creemos que votaron a Cambiemos solo para correr a los ladrones corruptos del kirchnerismo, que dijeron que íbamos a vivir mejor, y tras 12 años no lograron hacer un cambio definitivo porque siguieron los patrones del PJ. Entonces, creemos que hay una situación complicada en la situación política, porque es una situación de crisis. Porque el gobierno de Macri sigue siendo un gobierno débil, porque el gobierno de Macri quiere plantearse como si fuera un gobierno fuerte que pueda hacer lo que quiere, pero vamos a ver hasta dónde puede llegar, y eso no depende de las elecciones ni de los resultados electorales, sino que depende de la lucha real de la clase trabajadora. Por eso que nosotros, terminadas las elecciones, estamos llamando a desarrollar un verdadero plan de lucha, estamos exigiendo a las conducciones sindicales la huelga general y el paro para enfrentar en las calles la política que Macri va a llevar adelante. Claramente el gobierno va a utilizar todos los diputados que ganó para fortalecerse, pero creemos que tampoco cuenta con haber ganado a todos los trabajadores para su proyecto político de conjunto. Lo va a intentar hacer, y hay una disputa entre el PJ y Cambiemos, que para nosotros son dos falsas opciones para aplicar esta situación. Creemos que la izquierda, el sindicalismo combativo, tiene que interpelar, tiene que discutir con la clase trabajadora y tener paciencia, porque los que antes fortalecieron un 54% de los votos de Cristina, con los que ganó las presidenciales, hoy se han volcado a Cambiemos, a la línea política del macrismo, que también es una opción con la cual más tarde, más temprano, van a romper, y efectivamente confiamos en que ese rompimiento político se pueda expresar en las calles. Hoy muchos analistas hablan de que Cambiemos en Córdoba no se llevó 5 diputados, sino se llevó 8 de los 9. Ese es uno de los elementos fundamentales de la realidad, porque Cambiemos logra el triunfo primero alquilando y disciplinando la Unión Cívica Radical, el histórico partido centenario, que fue alquilado para que los diputados y todo el aparato político le garantice la gobernabilidad a Macri. Eso estaba más en dudas en el 2015, y durante este tiempo claramente fue muy dócil la política de la Unión Cívica Radical, que había un sector que decía estar en contra de las alianzas con los neoliberales, pero siguen desarrollando esa política.
Y el rol del PJ y los gobernadores es prácticamente orgánica en la política de Cambiemos. Y eso es el costo político de la derrota que tiene que pagar el peronismo cordobés. Porque el peronismo cordobés recibió una paliza electoral por parte de Cambiemos. Y esto es por haber llevado adelante la política de Macri durante todo este tiempo. Decíamos nosotros, Schiaretti es el principal macrista en nuestra provincia. Y eso se ha notado de una manera muy fuerte. El gobierno de Macri durante todos estos 2 años contó con el apoyo político de los gobernadores para llevar adelante el plan de ajuste que circunstancialmente ha pasado hasta el momento. Y el día de hoy, todo el gabinete está reunido con Mauricio Macri buscando acuerdos para poder garantizar la reforma tributaria, la reforma laboral y el ajuste que tienen pensado en curso. Entonces, claramente decimos que sí. Los diputados de Cambiemos y los diputados de Unión por Córdoba, a la hora de votar las leyes, van a votar juntos, porque no significa que el peronismo sea una verdadera y consecuente oposición, sino que también son tan dóciles con el Cambiemos, con el PRO, como fueron los radicales. En estos días ustedes han tenido una previa, digamos, de lo que va a ser el presupuesto para Córdoba. Así es. ¿Han recibido ya el pendrive para poder estudiar en detalle el presupuesto? El día martes, el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, vino e hizo la conferencia de prensa informando cuáles iban a ser los lineamientos. El problema es que dejó abierto un escenario, porque mientras él estaba aquí, sus funcionarios estaban reunidos con Macri, e inmediatamente terminó la reunión de la legislatura, se tomó un avión y está hoy reunido el mismo Osvaldo Giordano con los funcionarios de Cambiemos y a nivel nacional, buscando cómo acomodar la reforma, la reforma tributaria centralmente y también la reforma previsional. En su informe fue muy claro, dijo: nuestro presupuesto provincial está en sintonía las políticas del gobierno nacional, y nosotros, para sintetizar eso, está en sintonía con el ajuste que impulsa el gobierno de Macri. Y fue muy claro en su presentación al decir: la sustentabilidad de la economía de nuestra provincia se sostiene con la austeridad del gasto. Parece que a Giordano le pusieron un cassette con la vocecita de Macri, porque a esto lo viene desarrollando Cambiemos. Austeridad del gasto significa reducir el gasto para tratar de reducir el déficit fiscal. Y en nuestra provincia van a hacer exactamente lo mismo, probablemente con otro discurso. Y se refirió que esta austeridad centralmente está garantizada en no acrecentar la planta de personal estatal y tener un salario a la baja. Porque el mismo Giordano no se le cayó una palabra de cuál va a ser la pauta salarial concreta en nuestra provincia, pero después dice que va a estar en el marco del 8 al 12%. Eso es un salario de hambre y miseria para el personal estatal, para los trabajadores de la salud y también para los docentes. Y en relación a la planta de personal, no va a resolver los problemas estructurales, porque durante este año y el año pasado fueron los trabajadores de la salud los que ganaron con luchas en las calles, exigiendo la necesidad de más cargos en la salud pública para garantizar la salud de los sectores populares, la salud pública y gratuita que se necesita en esta provincia, que está siendo vaciada y vendida al servicio de los grandes negocios de la salud privada. Todavía hoy recién, hace horas, nos han entregado el pendrive, estamos realizando los estudios necesarios para mostrarle a la clase trabajadora que no puede confiar en este gobierno y que las verdaderas prioridades del gobierno son obra pública para entregársela a sus empresarios amigos cuestionados por corrupción, con los cuales puedan hacer grandes negocios y campaña electoral. Cuando hablas de los amigos, de la corrupción, de los empresarios que se han quedado con la obra pública, ¿no? Estuvo muy cuestionado Odebrecht por las obras en Córdoba. ¿Por qué la izquierda no integró esa comisión que viajó a Brasil para investigar? ¿Por qué no fue parte? Por 2 o 3 elementos. Primero, no nos invitaron. Muy importantes. Aquí en la legislatura hay un bloque no declarado de 3 legisladores, 2 que formaban parte del Frente Cívico,
en su momento, digo, Daniel Juez y la legisladora Liliana Montero y García Elorrio, que tienen un perfil de denunciar y fueron a Brasil a hacer las averiguaciones correspondientes. Primero porque ellos no nos invitaron, después porque nosotros no confiamos en la justicia, Miguel. La justicia es la que ha garantizado la impunidad durante todos estos años a los corruptos y a los gobiernos. Y en segunda instancia porque nosotros ya tenemos propuestas para terminar con la corrupción, que son las que el resto de los bloques, incluyendo estos 3 legisladores, no acompañan. Para nosotros hay que hacer una profunda reforma en la justicia y para los casos de corrupción hay que invertir la causa. Para nosotros no puede haber funcionario que esté imputado siquiera por los delitos de corrupción. Por eso que nosotros no esperamos hasta que sea condenado, sino que exigimos que todo funcionario que esté cuestionado por corrupción debe separarse de su cargo de manera inmediata. Y otro de los problemas es que ese gran negocio de los gasoductos, ese financiamiento millonario con los bancos chinos, contó con el acompañamiento de los bloques parlamentarios en esta legislatura. El PJ, Cambiemos y Podemos, el Frente para la Victoria, le votó el endeudamiento con el cual hoy están financiando estos grandes negocios muy manchados de corrupción. O sea, que todos los legisladores que están investigando forman parte de un bloque político que avala la corrupción en este país y en este país. Porque nosotros no nos vamos a callar la boca y decimos que el bloque de Cambiemos y el macrismo hoy en el gobierno está llevando adelante casos de corrupción que seguramente saldrán a la luz después. No nos olvidemos de que el mismo Macri, ya siendo presidente, se hizo perdonar la deuda que él le debía al Correo Argentino, o los casos de Panama Papers. Para nosotros, tanto el gobierno anterior del kirchnerismo como este gobierno, por ser gobiernos que representan los intereses de los grandes capitalistas y que por garantizar la ganancia siempre buscan el negocio abajo de la mesa, porque tiene más rentabilidad, es que son grandes gobiernos que representan a los empresarios y los empresarios están mezclados orgánicamente. Para nosotros la corrupción es un elemento estructural, intrínseco, propio de los grandes negocios de los capitalistas. Y estos bloques son los que le votaron las leyes con las cuales el gobierno desarrolla toda esta política. Si bien los legisladores que van y que saludamos que investiguen los hechos de corrupción, creemos que no solamente hace falta investigación y denuncia, sino que hace falta políticas de fondo y confiar en que la clase trabajadora movilizada con sus luchas va a poder demostrar quiénes son los corruptos en nuestro país. Vamos a hacer una pausa acá, vamos a hacer un corte en esta charla tan interesante para volver enseguida entonces con el legislador provincial Ezequiel Perecini del Frente de Izquierda. La verdad está más que interesante, así que no te lo pierdas. Esta es la primera parte, ya volvemos con la segunda.